Bueno, la unidad 7 tiene conceptos sobre, digamos, todos los temas referidos a lo que es fertilidad del suelo, macro y microelementos, los estados en los que están, las formas que están disponibles, fijadas, de reserva, los contenidos medios de los suelos, diagnóstico del estado del suelo, prácticas de fertilización, rehabilitación, remediación, muestreo y análisis de suelo. Como les dije, hoy les voy a dar lo que es fertilidad y fertilizantes y lo que es muestreo de suelos y acondicionamiento de las muestras los vamos a dar de forma presencial el día viernes. Entonces, ¿qué podemos decir qué es la fertilidad? La fertilidad es la capacidad que tiene un suelo para sostener el crecimiento y el desarrollo de una planta. Un suelo fértil se considera que es fértil un suelo cuando su consistencia y profundidad permiten que haya un buen desarrollo y anclaje o fijación de lo que son sus raíces, de las raíces, digamos, de las plantas o de la vegetación que haya. También se dice que el suelo es fértil cuando contiene los nutrientes que realmente la vegetación que hay en él necesita, cuando es capaz de absorber o retener ese agua conservándola disponible para la vegetación, cuando está suficientemente aireado y cuando no contiene sustancias tóxicas. Todo esto podemos decir que estamos, si se cumple en gran parte, podemos decir que estamos ante un suelo fértil. La fertilidad se puede abordar de distintos puntos de vista, desde el punto de vista químico, físico o biológico de un suelo. ¿Recuerdan que nosotros vimos las propiedades físicas, químicas y biológicas? Bueno, la fertilidad química es la capacidad que tiene un suelo de proveer los nutrientes que la vegetación o los cultivos, las plantas necesitan. La fertilidad física es la capacidad que tiene un suelo de brindar condiciones de estructura para que las plantas o la vegetación presente en él se pueda desarrollar o crecer y desarrollarse y que le sirva, digamos, el suelo de sostén, ¿no? Tiene que ver con la estructura, el espacio poroso, la retención hídrica, la densidad aparente, la resistencia a la penetración, entre otras cosas, ¿no? Esto es lo que hace a la fertilidad física y es lo que venimos hablando desde el principio. Y traigo a colación el gráfico ese de torta donde mostramos la parte, cuál es la proporción de aire y de agua que debe tener el suelo, bueno, cuando estudiamos estructuración, cuando una buena estructura, lo que es las constantes hídricas, la densidad aparente, que era importante también, entre otras propiedades que tiene el suelo que hacen a esta fertilidad física. Y después la fertilidad biológica. La fertilidad biológica está relacionada con los procesos biológicos que se dan en el suelo. Recuerdan que dijimos que todos los procesos de transformación de la materia orgánica en nutrientes asimilables por la vegetación, en esa transformación intervienen todo lo que son microorganismos a través de distintos procesos biológicos. Y tiene que ver con estudios enzimáticos de bioquímica del suelo y ecología microbiana, que ya son temas bastante más profundos. Pero acá tenemos la importancia de, y si lo relacionan con las propiedades químicas, físicas y biológicas, son estas, digamos. Tiene que ver con la materia orgánica y todos los nutrientes que es capaz de proveer ese suelo, la fertilidad física con todo lo que es su estructura, toda la estructura y toda
características físicas de ese suelo, y la actividad biológica que hace que todo eso funcione. No sé si alguien levantó la mano Sí, o profe, tienen... César habla. Buenas Hola, tardes. César. ¿Cómo le va? Mire, entre la fertilidad biológica y la química hay una cercanía o una similitud, ¿no? Porque digo, Y se necesita, todas, entre las tres, digamos, no es similar, sino que están correlacionadas y unas se necesitan de otras, digamos. Tenemos la fertilidad química, que son los nutrientes que hay, pero para que hayan esos nutrientes en el suelo también, o sea, que provienen de la materia orgánica, también tiene que haber una actividad biológica para que degrade esa materia orgánica. Y recuerdan que también la materia orgánica favorecía lo que era la estructura, el espacio poroso, la retención del agua, entre otras cosas. Entonces, como que las tres están correlacionadas y se necesitan. No un suelo en general es fértil si cumple, si tiene, digamos, si estas tres partes o propiedades se cumplen y una está entrelazada con la otra, ¿no? No sé si me explico. sí, sí, sí. Sí, no, claro, yo me refería a que la No pueden fertilidad coexistir biológica, solos. Digamos, que haya fertilidad biológica y necesitas nutrientes o necesitas materia orgánica para que se descomponga, porque si no tenés, no, la actividad biológica no existe, digamos, es menor, siempre hay algo de actividad biológica, pero no es la adecuada y también las condiciones físicas del suelo que hacen a que todo suceda. ¿Estamos? sí, 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 gracias. Bueno, entonces, las principales limitantes de fertilidad del suelo serían la disponibilidad de esos nutrientes, o sea, contenido de materia orgánica acá es importante, el pH, recuerdan la clase pasada que hablamos de salinidad, alcalinidad, el hidromorfismo, que es un exceso permanente de agua, que no es bueno, y limitaciones físicas que son, por ejemplo, capas de piso de arado que se les llama, que es compactación, digamos, profundidad, poca profundidad efectiva quiere decir que la profundidad a la que pueden explorar las raíces sin encontrarse con un obstáculo, presencia de costras, todas esas son limitaciones físicas que hacen que un suelo no sea fértil. Hay limitantes, hay condiciones que son irreversibles y hay otras que son reversibles. Por ejemplo, como hablamos alguna vez, la textura nosotros no podemos cambiar, no podemos transformar un suelo arenoso en un arcilloso. El hidromorfismo, y a veces muy, digamos, se dan los bajos, es muy dependiente de alguna zona o algunos suelos de ciertas zonas, digamos, que siempre están en continua, digamos, hidromorfismo. La salinidad también es característica de ciertos suelos, pero la podemos empeorar, digamos, pero hay ciertos suelos que ya vienen con una base y que podemos digamos, hacer que sea reversible, pero con cierta dificultad. Y la profundidad efectiva también es irreversible, porque hay sitios donde los suelos, digamos, tenemos poca profundidad porque ya empiezan las rocas, eh, no sé si conocen algunos tipos, qué sé yo, por ahí en Balcarce, en el sur de Buenos Aires, donde vos tenés pocos centímetros que pueden explorar las raíces y ya se encuentran con rocas, eh, a eso le llaman profundidad efectiva, eso no lo podemos modificar, digamos, porque es así. En cambio, reversibles, tenemos disponibilidad de nutrientes que sí lo podemos revertir agregando tanto fertilizantes orgánicos como inorgánicos, la presencia de costra, podemos revertirla promoviendo esa materia orgánica o haciendo algún movimiento de suelo, a lo mismo que el piso de arado, y la acidez de los suelos que también.
se puede revertir con algún tipo de agregado, de fertilizante o de, digamos, de correctores de acidez, digamos. Bueno, para recordar, y yo recién les estaba hablando de la materia orgánica del suelo, estos componentes orgánicos del suelo son importantes porque suministran los nutrientes para la vegetación, contribuyen a la agregación de las partículas del suelo, a la parte física, digamos, mejoran la parte física del suelo, aumentan la retención de agua, mejora la aireación, la porosidad, la infiltración de agua y también actúa como amortiguadora a los cambios bruscos de pH. Esto un poco recién se los dije cuando le explicaba y cuando le explicaba sobre las 3 tipos de fertilidades, que bueno, acá el papel importante lo sigue también teniendo la materia orgánica del suelo que contribuye a que el suelo sea fértil, ¿no? Ya que mejora la parte física y la parte química y también la actividad biológica. Entonces, como para que se imaginen nosotros, o la vegetación, digamos que está en pie, después muere y se transforma en material orgánico, ese material orgánico entra al suelo y los microorganismos lo transforman en nutrientes y vuelve a ser absorbido por otra vegetación. A lo mismo que el agua y otros nutrientes, el oxígeno, etc. Es el ciclo simplificado de lo que estamos viendo, es este. ¿Y qué son los nutrientes? Porque venimos hablando de nutrientes, pero todavía no los definimos. Los nutrientes son los minerales que están solubles en la solución del suelo y que pueden ser absorbidos por las plantas. Los nutrientes solubles en el suelo se originan a partir de reacciones químicas inorgánicas, a partir de la roca madre o de reacciones bioquímicas, o sea, pueden ser liberados digamos, de la roca madre o pueden ser también liberados por procesos biológicos o reacciones bioquímicas, que era lo que estábamos hablando recién. Y podemos agruparlos en 2 grandes grupos, los macros y los micronutrientes. Y los macronutrientes son los que las plantas los necesitan en mayores cantidades. En cambio, los micronutrientes la planta los suele utilizar en proporciones muy pequeñas. Por ejemplo, dentro de los macronutrientes están los más conocidos como el nitrógeno, fósforo, potasio, el azufre, el calcio y el magnesio, y dentro de los micronutrientes, que son los que más utilizan, pero en pequeñas proporciones los vegetales, son el hierro, el zinc, el manganeso, el boro, el cobre, el molibdeno y el cloro. Los procesos que están relacionados con la disponibilidad, porque estos nutrientes pueden estar en el suelo, pero no solo tienen que estar, sino que tienen que estar disponibles para que la vegetación los pueda tomar. Entonces, hay varios procesos que están involucrados en esa disponibilidad de los nutrientes, que pueden ser de carácter biológico, o sea, realizado por microorganismos, o de carácter abiótico, realizado por, digamos, tiene que ver con, si es abiótico, con reacciones químicas y físicas. Y algunos de estos procesos, por ahí nosotros se los nombramos, no es que para que se lo aprendan de memoria, sino que conozcan, y seguramente ya lo han escuchado muchísimo, por ejemplo, el de la mineralización, que la mineralización es la liberación de minerales de moléculas orgánicas, es un proceso biológico dado por, o sea, que se da a través de los microorganismos, donde la materia orgánica, por ejemplo, se mineraliza. Eso es un ejemplo.
Después hay otros procesos que se dan en el suelo que son la asimilación, que es la incorporación de minerales en las moléculas orgánicas. También tiene que ver con un proceso biológico en el que intervienen los microorganismos y las plantas. Van a asimilar los nutrientes, ¿no? Después tenemos la solubilización, es la liberación de nutrientes que estén disponibles a través de, desde, digamos, los sedimentos o la roca madre pueden tener ciertos nutrientes. La liberación de esos nutrientes, a eso le llamamos solubilización, que se solubilizan. Seguramente son conceptos que ya lo han escuchado para otras situaciones. Bueno, esto es llevado a lo que es nutrientes del suelo. También está dado por procesos biológicos y abióticos, dice, pero son procesos, digamos, que tienen que ver con reacciones químicas y físicas que hacen que se solubilice. Después tenemos la volatilización. Esto es una forma de pérdida de los nutrientes donde se transforman los compuestos que se han solubilizado, no son tomados por las plantas, sino que se volatilizan. Este proceso es muy importante, después lo vamos a retomar en lo que es fertilizante. A veces cuando uno aplica fertilizantes, sobre todo nitrogenado, en condiciones de suelo seco, con alta temperatura, en vez de incorporarlo al suelo, que es lo que nosotros queremos, se puede volatilizar digamos, realmente porque queda expuesto al calor y a las altas temperaturas y radiación, y no a la humedad que haga que se incorpore en el suelo. Después tenemos precipitación atmosférica, que también es la transformación de gases en compuestos solubles. La fijación, que es la transformación de gases en compuestos orgánicos. Esto es un proceso biológico. Por ejemplo, la fijación de nitrógeno atmosférico. Ustedes saben que hay algunas vegetales, algunas plantas que son leguminosas y que hacen a través de los nódulos de sus raíces, transforman, bueno, un proceso bastante más complejo, pero yo se lo digo sencillamente, que transforman el nitrógeno gaseoso, el nitrógeno atmosférico en nitrógeno asimilables para ello, para sus procesos, digamos. Se llama fijación biológica de nitrógeno, es un ejemplo. Después la sedimentación, que es la precipitación de compuestos solubles. La lixiviación, también es una forma de pérdida del nutriente, el nutriente que no es utilizado por las plantas y que está en cierta cantidad, se puede lixiviar, irse a horizontes más profundos del suelo y perderse en las napas, digamos. Y escorrentía es el arrastre de compuestos solubles y sedimentos por agua superficial. Por ejemplo, hay en suelos con pendientes y por ahí desprovisto de cobertura, cuando ocurre erosión hídrica, el agua escurre, bueno, esa escorrentía digamos, puede ser una pérdida, los nutrientes esos se pierden junto a los sedimentos, hay un arrastre de los compuestos solubles, digamos, y se pierden por escorrentía. Y bueno, algo importante como la asimilación y la mineralización, eso se da en todos los nutrientes, pues la mineralización es para que se conviertan en nutrientes, digamos, ciertos compuestos o minerales que se conviertan en nutrientes asimilables por las plantas, y la asimilación es la incorporación de esos minerales
por las plantas, ¿no? Y el resto, la solubilización, la volatilización, fijación, lixiviación, se puede dar en alguno de los nutrientes, pero y no en todos. Bueno, y ahora pasando a los nutrientes más importantes que tenemos, teníamos el nitrógeno, es proveniente mayoritariamente de la materia orgánica, entre el 90 y el 95% del nitrógeno total del suelo está en forma orgánica, o sea, no puede ser asimilado directamente por las plantas, sino que tiene que ser transformado o mineralizado. Acá aplicamos los conceptos que vimos recién, mineralizado para que pueda ser asimilado por las plantas. La atmósfera constituye el mayor depósito de nitrógeno. Como yo les dije, hay plantas que toman ese nitrógeno a través del nitrógeno atmosférico por un proceso que se llama fijación biológica, y el nitrógeno mineral del suelo lo podemos encontrar en forma de amonio y de nitrato. Y en la planta, la importancia del nitrógeno es, le otorga vigor a las hojas, favorece el crecimiento de las plantas, es parte de la clorofila y responsable de ese verde oscuro de los tallos y las hojas, favorece un crecimiento vigoroso de macollaje, de producción de hojas y la formación de granos, bueno, en los cultivos, ¿no? Después, por otro lado, el fósforo proviene mayoritariamente de reacciones químicas y en menor medida de la materia orgánica. Los minerales que componen la roca madre, que son las apatitas, son los que tienen mayor depósito de fósforo en la naturaleza. Y las plantas lo absorben como ion fosfato, mono o diácido. Es la forma en que absorben el fósforo las plantas. El ion fosfato es poco soluble, muchas veces se encuentra precipitado en los sedimentos, en el suelo, o ligado a las partículas del suelo, y es poco móvil en la solución del suelo. ¿Por qué? Porque es poco soluble el fósforo. Y en la planta es esencial para el crecimiento, la división celular, la elongación de las raíces, todo lo que sea desarrollo de frutos, semillas. Algunos de los síntomas de deficiencias de fósforo son los que se caracterizan por un color azul, verdosa, rojiza. Y yo después les voy a poner una imagen de deficiencias. Después tenemos el potasio. Estos son macronutrientes, recuerden. Nitrógeno, fósforo, potasio están dentro del grupo de los macronutrientes. El potasio puede estar en diferentes formas en el suelo, ya sea en los feldespatos, las arcillas, las micas. Puede estar fijado o disuelto en la solución del suelo. Tiene que ver, está muy relacionado, el contenido del potasio está muy relacionado a la cantidad y al tipo de arcillas que hay en el suelo. Y bueno, como un macronutriente, la planta lo necesita en grandes cantidades. La función en las plantas del potasio es fortalecer el metabolismo, generar resistencia a ciertos patógenos, disminuir lo que hace es que se reduzca la pérdida de agua por las hojas, digamos, y porque, bueno, interviene ahí en el potencial osmótico y aumenta la habilidad de las células de las raíces para que se pueda absorber agua del suelo. Por otro lado, el azufre
el mayor depósito de azufre está en la roca madre como sulfato. Tenemos el sulfato de calcio, que es el yeso, y los sulfuros. Pero también el azufre forma parte de gases de la atmósfera, como el sulfídrico, el ácido sulfídrico o el dióxido de azufre, que proviene de las erupciones volcánicas y la quema de combustibles fósiles. El azufre en el suelo puede ingresar por precipitación atmosférica también, o por la meteorización de la roca madre o por la descomposición de restos orgánicos que sean ricos en azufre. Es importante porque brinda protección a las células y ya que evita la deshidratación por calor, sequía y también digamos, al favorecer la protección de las células, tiene un papel en la protección de daños en las células por frío. El hierro es muy abundante en los suelos y proveniente de la roca madre, digamos, pero a pesar de ello, muchos suelos son deficientes, digamos. Para obtener hierro tiene que haber un proceso de reducción de sulfatos y nitratos, y la mayoría del hierro está en forma de, digamos que es poco soluble, que es la forma férrica. La forma ferrosa del hierro es la que más fácil asimilan las plantas y es la que es más importante, digamos, su presencia para las plantas. El hierro interviene en la fotosíntesis y en el transporte de oxígeno en las plantas y participa en varios procesos metabólicos. Sí. ¿Alguien quiere preguntar? Profesora, con respecto al tema del anterior, no del hierro, sino el que pasaba anteriormente. Azufre. ¿Y la quema de combustibles fósiles sería, en el caso práctico, la ceniza? Claro, cenizas volcánicas, erupciones volcánicas y quema de combustibles fósiles, digamos, eso que hace, emana ácido sulfídrico y dióxido de azufre, digamos. No, está bien, pero digo, en la práctica, la quema de combustibles fósiles se refiere a eso, a la parte de cuando uno en un compus le agrega la parte de ceniza, o No, ya viene, no, es como más químico. extenso, no es tan, sí, no. Perfecto. No es tan puntual, no es, por ahí esto es un dato que nosotros por ahí no lo podemos llevar a la práctica, no tiene que ver con nuestra práctica, sino con prácticas de quemas de combustibles fósiles que se dan en la industria o en otras situaciones, digamos, son los que generan este tipo de ácidos, y como este ácido, estos, digamos, gases atmosféricos son una fuente a través de la precipitación de estos, del dióxido de azufre o el ácido sulfúrico. El azufre puede ingresar al suelo por deposición, digamos, puede ingresar. Es uno de los procesos que yo les dije hoy, que es precipitación atmosférica, donde se transforman los gases de la atmósfera en compuestos solubles, Es lo digamos. que llamamos habitualmente la lluvia ácida. Es decir, son los compuestos azufrados con trióxido de azufre o ácido sulfídrico, pero básicamente trióxido de azufre, que con el agua de lluvia se solubilizan, forman ácido sulfúrico y caen sobre el suelo, pero no es un aporte importante, digamos, para el desarrollo de los cultivos. Simplemente es un aporte más, pero no es importante. Aparte, no es lo es básico. perjudicial porque está acidificando los suelos de última instancia. Claro, por eso me llamaba la atención como estaba mencionado ahí,
por la famosa lluvia ácida, no la veía como el beneficio, pero claro, en esos casos... No, es que no es un beneficio, sino que es la forma que puede llegar al suelo. Después, en las cantidades van a determinar, digamos, si es beneficioso o es perjudicial. Perfecto. Y en la otra diapo, la que le sigue acá, ¿Hierro? el hierro. La ferrica y la ferrosa, ¿en qué se refiere eso? Ferrica y ferrosa. Férrica y ferrosa son de la forma que está el compuesto férrico o el ferroso es de la forma que está el compuesto, el hierro, digamos. Es el estado de oxidación del hierro. Más 2 es claro. ferroso y más 3 es férrico. Está perfecto. ¿Estamos? Muchas gracias. Bien. Vamos con el cobre. Bueno, el cobre, la mayor fracción está en los minerales, dice, las retículas cristalinas de los minerales primarios y secundarios. Está adsorbido en la materia orgánica como a los dióxidos de hierro y de manganeso pueden estar el cobre, como así también fijado en la red de los silicatos del suelo. Puede ser precipitado como hidróxido de cobre, carbonato de cobre o fosfato. Es importante para la planta, pero puede causar toxicidad a las plantas en grandes cantidades. Después, bueno, asegura que la planta tenga semillas viables, a formar la lignina de las paredes celulares, a la resistencia frente al estrés. Y bueno, muchos usan el sulfato de cobre para combatir los hongos, algas o los caracoles. Tenemos el manganeso, que también proviene de óxidos, carbonatos, silicatos y sulfatos. La disponibilidad disminuye en suelos que están bien aireados, o sea, cuando el pH es superior a 5.5. Las formas oxidadas lo que hacen es que se reducen y pasan a tener mayor disponibilidad en suelos reducidos y con un pH más ácido. O sea, hay mayor disponibilidad del manganeso en suelos reducidos y con un pH más ácido. Y los suelos que suelen presentar mayor falta de manganeso son los suelos calcáreos y los arenosos que están muy lavados. Intervienen varios procesos biológicos de la planta, ya sean la fotosíntesis, respiración y asimilación del nitrógeno. Y acá hay yo les busqué algunos ejemplos de deficiencias de cómo se pueden ver en algunas plantas. Estos puede ser una naranja o no, es un cítrico. Acá esto es tomate. Bueno, las deficiencias las podemos ver así en las hojas. Algunas, la de hierro, magnesio, zinc o deficiencias múltiples. Es a modo de esquema y no tanta letra como les venía dando. Bueno, entonces, a modo de repaso, la fertilidad, que tiene que ver con la parte química, física y biológica del suelo, la materia orgánica, que cumple un rol importante en la fertilidad, los nutrientes, que tenemos que saber qué son y para qué. Los nutrientes, digamos, están solubles en la solución del suelo para que puedan ser absorbidos por las plantas según sus necesidades y se pueden, digamos, agrupar en macro y micronutrientes. Dentro de los macro, que son los que las plantas necesitan con mayor cantidad de los mismos, están nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. Y después tenemos los micronutrientes, que son los que las plantas los necesitan
en menor proporción. Cada uno también cumple un rol importante en lo que es el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bueno, hasta aquí la primera parte. Ahora ¿estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien tiene? Bueno, este es el repaso. Está. Bueno, yo hoy les contaba antes de empezar la clase que esta clase la solemos dar en 2 clases y bueno, la vamos a dar hoy a todo esto lo que es fertilidad y fertilizantes, así el martes que viene tienen libre, ya que tienen bastante complicado la semana con el viernes presencial y demás. Bueno, visto lo que era fertilidad y nutrientes, ahora pasamos a lo que es un fertilizante. ¿Qué es un fertilizante? Puede ser cualquier material natural o industrializado que contenga al menos, dice, el 5% de alguno o todos o dos de los 3 nutrientes primarios que son nitrógeno, fósforo y potasio. A eso se le puede llamar fertilizante. Así dice la definición. Pueden ser de origen natural o sintético y ¿para qué sirven? Para proveer los nutrientes necesarios a la planta para que ésta crezca, se desarrolle y se reproduzca. Entonces, ¿para qué sirven los fertilizantes? Como les dije recién, para proveer nutrientes que no están disponibles en el suelo o que están disponibles en baja cantidad y la planta lo necesita en mayor cantidad. Los tipos de fertilizantes que conocemos son los sintéticos o industrializados, que también los llaman inorgánicos, que son los que son elaborados por las industrias y tienen, digamos, los nutrientes necesarios para que las plantas se puedan desarrollar y se pueda suplementar esos nutrientes que la materia orgánica del suelo no está pudiendo brindar o no alcanza, ¿no? Hay fertilizantes simples y complejos. Los simples tienen un contenido declarable de nitrógeno, fósforo o potasio, mientras que los complejos pueden combinar varios de ellos, digamos. Por otro lado, tenemos los orgánicos o abonos, que por ahí son los que más utilizan ustedes en lo que es jardinería. El abono natural o el fertilizante orgánico se dice que es una mezcla de materiales que se obtienen de forma natural porque se degradan residuos orgánicos, digamos, pueden ser estiércoles, vegetales, resto de leña, turba, guano o residuos de otras cosechas. ¿Estamos? Son formados naturalmente por vía animal o por vía vegetal. Y tanto para los tipos de fertilizantes, ya sean sintéticos o orgánicos, los podemos encontrar en formas diferentes, que pueden ser formas líquidas o formas sólidas. Los fertilizantes orgánicos, por ejemplo, acá puede ser el compost, que es producido por cáscara de huevo, frutas, verdura, café, podas, el humus de lombriz, que se obtiene con la ayuda del proceso digestivo de las lombrices, las cenizas, el abono verde, que está formado por restos de plantas, el estiércol, que por heces que son fermentadas de los animales, digamos, y el guano por excrementos de aves
y murciélago, dice acá, pero bueno. Si ustedes ven un marbete, por ejemplo, no sé ni qué marca es, no estoy haciendo propaganda, sino que fertilizante orgánico, por ejemplo, dice que puede ser utilizado para una amplia gama de cultivos y que les da la composición química, cuánto tiene un pH, su conductividad eléctrica, el pH, la humedad a la que está, la materia orgánica que posee, la cantidad de ceniza expresada en porcentaje. Y las características físicas, que es la densidad del sustrato en seco, las partículas, la porosidad, la capacidad de retención, ¿estamos? ¿Qué dice? ¿Qué componentes tiene por ejemplo? Turba de musgo, de fagnum, de fibras medias, compost de corteza, de calcita, caldolomita, agente humectante, etc. Y dice que tiene N, el contenido de nitrógeno, nos da el contenido de fósforo y el contenido de potasio. Eso todo lo pueden ver si compran algún fertilizante orgánico, les da todas las características. Ahora, los fertilizantes químicos también tienen en la etiqueta cierta información. Por ejemplo, tiene 3 números. Si ven, yo lo marqué acá, que dice grado. Y esto se refiere a el contenido, el primer número al contenido de nitrógeno, el segundo número al contenido de pentóxido de difosfato, digamos, que es la forma del fósforo que tienen los fertilizantes sintéticos, y el contenido en porcentaje de potasio en forma de óxido de potasio. ¿Estamos? Entonces ustedes van a saber que, a ver si hay acá, este nitrógeno, en 1 kilo de este fertilizante, el 16% es de nitrógeno, el 6% corresponde al fósforo disponible en pentóxido y el 8% de ese kilo de fertilizante pertenece a óxido de potasio. ¿Estamos? Eso es para el cálculo. Bueno, más adelante vamos a ver. No me voy a adelantar. Acá hay una lista de fertilizantes, por ahí fertilizante NPK, donde tiene del 5 al 26% de nitrógeno, de pentóxido del 5 al 35% y de óxido de potasio del 5 al 26%. Después tenemos los fosfatos amónicos, el diamónico, que por ahí son algunos fertilizantes que suelen ser más conocidos o más escuchados, solo tienen nitrógeno y fósforo, potasio no. O sea, pueden tener los 3 nutrientes o pueden tener solo 2. Por ejemplo, PK, fertilizante de fósforo y potasio, solo tiene fósforo y potasio, no tiene nitrógeno. Entonces, si nosotros agregamos ese fertilizante, nitrógeno no estamos agregando, estamos agregando fósforo y potasio. Estos tipos de fertilizante nitrofosfato tienen nitrógeno y fósforo, potasio no estamos agregando. Y así diferentes combinaciones. Y hay otros, estos recuerden que nitrógeno, fósforo, potasio son los macronutrientes. Hay algunos fertilizantes que tienen micronutrientes, como el sulfato ferroso, el de cobre, el de zinc, el de magnesio, el molindato de sodio, que aportan micronutrientes, como hierro, cobre, zinc, boro, molibdeno.
Algunos fertilizantes, los más usados son la urea, que tiene un 46% de nitrógeno, el sulfato de amonio, que tiene el 21% de nitrógeno en forma de amoníaco y contiene 23% de azufre, el nitrosulfato, que tiene 26% de nitrógeno y del 13 al 15% de azufre, el nitrato de amonio calcásico, que tiene nitrógeno en partes iguales de amoníaco y nitrato, el superfosfato simple, que tiene azufre, tiene fósforo, azufre y calcio, el superfosfato triple, que tiene solo fósforo y calcio, el cloruro de potasio, que tiene hasta 60% de potasio, es digamos el que más se usa como fertilizante potásico. Se usa el sulfato de potasio con un 50% de óxido de potasio y 18% de azufre. Es otra de las combinaciones, digamos. Y, por ejemplo, ustedes saben, como para tener en cuenta, ¿qué les dije hoy? A ver, nosotros tenemos un suelo con ciertos nutrientes y vamos a tener una vegetación que necesita X cantidad de cada nutriente. Y puede ser que esa cantidad que necesita no esté cubierta por lo que hay en el suelo. Entonces ahí necesitamos agregar un fertilizante. Entonces, nosotros lo que tenemos que conocer es lo siguiente. Tenemos que conocer cuánto tiene el suelo y cuánto necesita la vegetación. Por ejemplo, los céspedes. Acá yo traje un ejemplo. Los céspedes ornamentales de parques y jardines necesitan entre 90 y 50 kilogramos por hectárea por año de nitrógeno, 50-70% de fósforo, 80-120 de potasio y 10 a 30 kilos por hectárea por año de magnesio. Entonces, ¿cuánto tengo yo en mi suelo? ¿Me alcanza? ¿Me alcanza lo que tengo en el suelo para cubrir estos requerimientos que tiene el tipo de césped? Que, por ejemplo, si no me alcanza, debo fertilizarlo, ya sea con un fertilizante sintético o con un orgánico. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo. En la producción de naranjas sabemos que se lleva nutrientes a través de las naranjas y se lleva estos nutrientes. Tantos kilogramos por toneladas de naranja, de nitrógeno, de fósforo, de potasio, calcio y magnesio. Y el suelo tiene X cantidad. Entonces, lo que me lleva un árbol este año, o un año X, según la producción que tuvo, menos lo que tengo en el suelo, va a ser lo que necesito fertilizar. En realidad yo voy a saber que mi árbol me va a producir tantas toneladas de naranja. Por lo tanto, se va a llevar del suelo tantos kilos de nitrógeno, fósforo, potasio. Bueno, yo necesito reponer. Entonces, esa diferencia la voy a reponer mediante la fertilización, ya sea orgánica, inorgánica, como elijamos, digamos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Si yo sé que mi suelo tiene 10 partes por millón o miligramos de nitrógeno de nitrato por kilogramo de suelo, porque hice un muestreo a 20 centímetros de profundidad y conozco que la densidad aparente de mi suelo es de 1,2 gramos, yo digo que por hectárea de mi jardín, o lo podemos llevar a metro cuadrado en el jardín, depende, yo lo hice por hectárea, suponiendo que tenemos
un parque grande, hicimos un muestreo a 20 centímetros y que el suelo tiene cierta densidad, calculamos que yo estoy teniendo 24 kilogramos de nitrógeno del nitrato, que es el análisis que se hace en el laboratorio es de nitrato, por hectárea. Y hoy dije que mi césped para parques y jardines necesitaba entre 90 a 150 kilos por hectárea. Entonces, yo necesito 150 y el suelo me da 24, yo debo aportar esa diferencia a través de una fertilización, que son 126 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Lo podemos llevar a metro cuadrado, como le dije, a gramo, lo llevamos a la escala que nosotros nos convenga mejor. Y si yo sé que tengo un fertilizante nitrogenado como la urea, que tiene el 45%, en un kilo de fertilizante de urea, el 45% es nitrógeno. Entonces yo debo aplicar 280 kilos de urea por hectárea, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Nos perdimos. Sí. Son por ahí cuentas que van a tener que hacer. A ver, yo lo hice con fertilizante sintético. Ustedes pueden saber el contenido de nitrógeno que tiene un abono orgánico o de fósforo. Lo pueden llevar a fósforo, a nitrógeno. Lo pueden aplicar a los distintos nutrientes, digamos. Esto es un ejemplo. Acá dice, bueno, hay un ejemplo de... ¿Sí? ¿Alguien habla? ¿Alguien dice algo? Porque escuché como un eco, pero no sé si... No. Bueno. Había quedado cerrado. Hay una pregunta de María José que dice que hay tablas que indiquen los requerimientos nutricionales de cultivos ornamentales. Por ejemplo, si quisiéramos cultivar rosas. Y seguro que debe haber. Sí, seguro. No los conozco, sinceramente, pero seguro. O por lo menos de la familia de las rosas, seguro debe haber. Sí, capaz que en el INTA San Pedro debe haber información que ellos hacen bastante Seguro, flores. donde hacen flores de corte, sí. O en La Plata creo que se hace flores de corte, pero seguro, porque más que es una flor de corte muy, digamos, de un valor económico y de que sale, digamos, de producción, no es cualquier... seguramente debe haber una tabla con requerimientos. No es una margarita, digamos. Perdón, por eso preguntaba, para saber Sí. si hay información y dónde buscar, digamos. Sí, donde hacen flores de corte, yo sé que es en La Plata, y no sé si en INTA San Pedro, no sé, pero seguro que debe haber. Tendrías que poner INTA, flores de corte, una cosa así, que seguro hay alguna referencia. Y no me acuerdo en qué otro lugar hacen flores de corte. En San Pedro puede haber referencia de lo que son cítricos, eso seguro. No sé de rosas, pero de cítricos seguro. Sí, y en yo la zona de Escobar. Sí, pensé en San Pedro por el tema, viste, que se hace bastante, tipo Puede Gervé, ser. flor de corte. No he visto rosas yo, pero capaz que hay también. Sí, pero seguramente hay una tabla. Yo no la conozco sinceramente, pero la podemos buscar. La podemos buscar a ver si encontramos algo. Bueno, esto es un ejemplo, pero con cultivo, que es lo mismo, pero con fósforo no tiene sentido porque no estamos dando de cultivos. Pero más que nada es lo mismo. Usted en el análisis de suelo les da un valor. Ustedes saben que
la flor, digamos, por ejemplo, la planta de rosa o no sé, una yerbera o los cítricos necesitan X cantidad, la diferencia la tenemos que calcular, es la que tenemos que poner en fertilizante. Y para eso tenemos que ver la densidad de suelo, es importante acá meterla en la fórmula, es importante la profundidad, donde muestré, porque seguramente, a ver, estas 10 partes por millón o este resultado que me den va a ser 1 a los 20 centímetros. Seguramente va a ser otro a los 10 centímetros, a los 30, digamos, por eso no se puede generalizar o no tener en cuenta la profundidad, porque en profundidad va disminuyendo muchas veces, va disminuyendo el contenido de nutrientes. Entonces, bueno, nosotros, como ya dijimos antes, no vamos a hacer un muestreo. Si es para un árbol, en los primeros centímetros no nos interesa mucho. Siempre tenemos que ver dónde están las raíces de la vegetación que nos importa, porque de ahí mediante las raíces toman los nutrientes. Si tenemos un césped, y van a ser, yo creo que ni siquiera 20 centímetros, en los 10 primeros centímetros de profundidad van a ser los cruciales. Si tenemos un árbol, nos vamos más abajo.